Muy buenas chicos, ¿cómo les va? En el video de hoy vamos a ver un tema relativamente fácil y es la ubicación de puntos en relación con una circunferencia que a nosotros nos den. Igual que en los temas anteriores, hay varias maneras de hacerlo. Una es cuando tenemos el dibujo, es la forma más sencilla siempre. Y la segunda es cuando no tenemos ese dibujo. Veamos un ejemplo de las dos maneras. Uno, como en este primer caso sí tenemos una figura que nos dan desde el inicio, pues lo que hacemos es tener cuidado a la hora de colocar adecuadamente los pares ordenados en esa figura. Tenemos aquí y nos dicen, con base en la información dada, considere las siguientes proposiciones. El par ordenado o el punto 5,2 es un punto en el interior de la circunferencia. Bueno, ahí tenemos el dibujo, vamos a colocar, a ubicar ese par ordenado 5,2. Recordemos 5,2 sería 5 del eje X, 2 del eje Y, pues lo estaríamos colocando en esta posición. Ahí estaríamos con 5,2. Ahí, 5,2. Y me preguntan que si está en el interior de la circunferencia. Y sí, pues está dentro de lo que cubre la circunferencia. Entonces la primera opción es correcta. La segunda dice, el punto 1,5 está en el exterior de la circunferencia. Entonces vamos a colocar el punto 1,5. 1 el eje X, 5 el eje Y, nos estaría quedando acá. Ahí está el punto 1,5. Y me dicen que si está en el exterior de la circunferencia, y pues sí, está en el exterior de la circunferencia. De ellas son verdaderas ambas. Obviamente aquí es muy sencillo siempre y cuando tengamos completo dominio de la colocación de pares ordenados en un dibujo. De lo contrario, pues es complicado, ¿verdad? No hay manera de hacerlo si no dominamos ese tema. Pero también lo podemos hacer sin necesidad de la figura. Para ello, necesitaríamos entonces, si no tenemos la figura, necesitaríamos el centro, el radio o ocuparíamos la ecuación. Entonces veamos qué pasa si lo que tenemos es el centro y el radio. Voy a usar esta misma información, pero vamos a suponer que no tenemos la figura. Veamos, este centro es 3,2 y el radio es de 1, 2 y 3. Centro 3,2 y un radio de 3. Vamos a hacerlo por aquí abajito. Entonces, supongamos que la única información que tenemos es que la circunferencia tiene un centro de 3,2 y que tenemos un radio que vale 3. Y nos preguntan por esos pares ordenados. ¿Qué pasa con el primer par ordenado, 5,2 y luego 1,5? ¿Qué pasa con el par ordenado 5,2? ¿Dónde va a quedar ese par ordenado? ¿Va a quedar dentro? ¿Va a quedar fuera? ¿O va a quedar justamente sobre la circunferencia? Bueno, entonces para eso hay dos opciones. Primera opción, podemos usar la fórmula de distancia entre puntos, que ya habíamos visto en clase, en materia del año pasado. Distancia entre puntos. Y entonces vamos a calcular la distancia que hay entre el centro y el punto que nos están pidiendo averiguar dónde queda. Distancia entre ellos dos. Para averiguar esa distancia, básicamente, recordemos la fórmula. Raíz cuadrada, grandota, grandota, grandota. Y aquí tenemos la 2x, la del centro, menos la del punto, al cuadrado, más las 2y, la del centro, menos la del punto. Recuerden que ese menos es un menos de la fórmula.
elevado al cuadrado. Esto lo podemos resolver directamente con la calculadora, que yo la tengo aquí a mano, y nos estaría dando, a ver, 3 menos 5 elevado al cuadrado, más 2 menos 2, que obviamente es 0 elevado al cuadrado, y eso nos va a dar, ya con raíz cuadrada y todo, nos va a dar una distancia de 2. Entonces, ¿cómo sabemos si ese punto está ubicado adentro o afuera del círculo? Bueno, lo vamos a relacionar con el radio. ¿Qué pasaba? Que el radio que nosotros teníamos era un radio de 3. Esa es la cobertura máxima que tiene esa circunferencia. El máximo era 3. Y a nosotros nos está dando que la distancia es apenas de 2. O sea que está por dentro de la cobertura de esa circunferencia. Eso nos indica que ese es un punto que está en el interior de la circunferencia, cuando la distancia nos da menos que el radio. Entonces, en este caso, la distancia fue menor al radio. Y por eso el punto es un punto que está en el interior de la circunferencia. Una distancia menor al radio nos va a generar siempre un punto que está en el interior de la circunferencia. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con el otro, 1,5? Entonces vamos a calcular la otra distancia. La distancia con el punto 1,5. 1,5 y nuestro radio, nuestro centro era 3,2. Nuestro centro era 3,2. Entonces calculamos la distancia entre ellos. Bien, tenemos distancia igual raíz cuadrada. La x con la x, 1 menos 3 a la 2, más la y con la y, 5 menos 2 elevado a la 2. Todo esto dentro de la raíz. Con la calculadora observamos cuánto nos estaría dando esa distancia. 1 menos 3 a la 2 más 5 menos 2 a la 2 dentro de una raíz cuadrada. Esto nos da raíz cuadrada de 13. Pero aquí obviamente nos interesa verlo con decimales. Entonces aproximadamente con decimales, la raíz cuadrada de 13 nos está dando 3,61. Y nuevamente lo vamos a comparar con nuestro radio. 3,61 nos da una distancia que es mayor al radio. Una distancia mayor al radio. Eso nos va a generar siempre un punto que está exterior a la circunferencia. Siempre que la distancia sea más grande que el radio, nos va a generar un punto que está en el exterior de la circunferencia. Si la distancia es más pequeña que el radio, nos va a generar un punto en el interior de la circunferencia. Finalmente vamos a escoger otro punto, uno que esté exactamente en el puro borde. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros en este dibujo nos hubieran preguntado por este punto, por ejemplo, el que está aquí? 6,2. ¿Qué pasa si nos preguntan por 6,2? Bueno, en este caso en particular, el par ordenado o punto 6,2 es un punto que pertenece. Básicamente, entonces, para que un punto pertenezca a la circunferencia, tiene que estar en el borde de ella. Viéndolo del dibujo es evidente. ¿Qué pasa si yo no tengo el dibujo con 6,2?
Entonces, si yo quiero ver si 6,2 está o no está en la circunferencia o la relación que tiene con la circunferencia, entonces vamos a calcular la distancia con relación al centro, que el centro era 3,2. Entonces, si yo calculo esa distancia, me va a quedar distancia es igual a una raíz grandota. Y tenemos la x con la x, que sería 6 menos 3 al cuadrado, más la y con la y, 2 menos 2 al cuadrado. Eso lo colocamos en la calculadora y me da una distancia exactamente de 3. ¿Qué significa eso? Entonces, que la distancia es exactamente lo mismo que el radio. Eso nos da un punto que pertenece a la circunferencia. ¿Por qué? Porque la distancia me da lo mismo que el radio, está en el puro borde. Eso es usando la fórmula. Podemos hacerlo también de una manera un poquito diferente. Y es cuando yo tengo la fórmula. Supongamos que yo tengo una fórmula, me la dan a mí. Por ejemplo, esta. Esta es la fórmula de una circunferencia. Y más 4 al cuadrado igual, y pongamos aquí 16. Y me preguntan por varios puntos. Entonces me preguntan, por ejemplo, ¿qué pasa con el punto 1, menos 2? ¿Cómo quedará ese punto con relación a este círculo? Bueno, podríamos sacar de acá nuestro centro y calcular la distancia que hay entre ellos. Bien, entonces, ¿cuál es nuestro centro? Nuestro centro es 3 positivo, menos 4. Y entonces con ello 2 vamos a calcular la distancia. La distancia que sería raíz cuadrada grandota de la x con la x, 1 menos 3 al cuadrado, más la y con la y, que es menos 2 menos 4 al cuadrado. Calculamos esa distancia con la calculadora. Vamos, hay que tener cuidado de digitar correctamente, porque muchos errores se cometen a la hora de digitar. Y con la calculadora eso me está dando 2 raíz de 2. 2 raíz de 2, pero yo necesito ese resultado en decimales para poderlo comparar después con el radio. Me está dando 2,83 en decimales. ¿De acuerdo? 2,83 en decimales. ¿Cuál es nuestro radio? Recuerden que el radio lo sacamos de aquí. ¿Qué le hacíamos a este número? Le sacábamos una raíz cuadrada. Eso significa que nuestro radio es raíz cuadrada de 16, que es 4. Ven, entonces, vamos a comparar este 4 con esto. Recuerden que esto es usando nuestra lógica. El 4 es el alcance máximo que tiene esa circunferencia. Y nuestra distancia nos está dando menos de ese 4. Eso significa que este par ordenado, 1, menos 2, es un punto que está en el interior. ¿Por qué? Porque está dando menos del alcance máximo que tiene nuestra circunferencia. Vamos a colocar otro ejemplo más para ir terminando. ¿Qué pasa si a mí me preguntan por el punto 5,8? ¿Ok? Entonces hacemos lo mismo, 5,8 con nuestro centro, que era 3, menos 4. Sacamos la fórmula de distancia.
que sería raíz grande. Acá sería la x con la x, 5 menos 3 elevado a la 2, más la y con la y, 8 menos 4. Recuerden que un menos es de la fórmula y la otra pues es de este menos 4 que tengo por acá. Eso lo colocamos en la calculadora para ver cuánto nos estaría dando. 5 menos 3 a la 2, más 8 menos 4 a la 2. Según esto me da 2 raíz de 37, que en decimales es aproximadamente 12,17. 12,17. Entonces, lo mismo, lo tengo que comparar con el radio que teníamos. Era un radio de 4. Yo comparo este 12,17 con el 4, me da muchísimo más. O sea, el alcance máximo era de 4 y esa distancia me está dando 12 y resto. Eso obviamente me dice que la circunferencia está muy en el exterior de esa circunferencia. Perdón, el punto 5,8 está muy en el exterior de esa circunferencia. Y si yo quiero saber si un punto está exactamente en el borde, si pertenece a la circunferencia, es aquel que me genere una distancia idéntica al radio. Si yo calculo una distancia y me da 4, en este caso, ese punto estaría exactamente en el borde de la circunferencia. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo video.